Sí, señora. Listo, bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien en esta noche. Hoy vamos a estar en la clase número 7. Ya viene siendo como una de las clases finales eh, de nuestro bootcamp y del lado de frontend. Hoy vamos a ver un poco de lo que es el storage, más sobre comunicación de componentes. Al final, un pequeño, digamos que a nivel visual, de lo que es use state y use effect, como para aclarar un poquito más ese concepto, aunque como lo hemos dicho, este tipo de conceptos se aclaran pues como cuando uno los ve en acción, cuando los ejecuta y los hace en código. Y como ya lo hemos venido haciendo como en toda esta parte de frontend, seguimos con la migración de hoteles con los conceptos que veamos hoy, sumados a todo lo que ya hemos visto. Listo. Entonces, en el itinerario estaría almacenamiento de datos en aplicaciones web. Entonces, allí vamos a ver lo que es local storage, session storage. Vamos a usar algo que se llama context, que les va a ser muy útil para el manejo de datos en React. Y de ahí pasamos, pues como les dije, al código. Vamos a hacer una segunda page en nuestro booking de hoteles y vamos a pasar esa información usando esos storage que vamos a ver. Listo, entonces, normalmente estos almacenamientos son muy importantes y se usan mucho en la creación de páginas web, ¿cierto? Como les dije, hay dos en especial que vamos a usar. O vamos a usar uno, pero vamos a ver la diferencia entre los dos, local storage y session storage. Y son útiles porque son la manera en la que se facilita la persistencia de datos para un usuario en una aplicación web, ¿cierto? Normalmente estar trayendo datos es muy costoso en cuanto a tiempo, performance. Entonces, si yo estoy trayendo datos todo el tiempo con APIs, tengo que esperar a que esa API me traiga la información y eso va a costar en performance y tiempo para el usuario, ¿cierto? Entonces, para ese tipo de cosas se usan almacenamientos en nuestras páginas web, unos almacenamientos internos. eh, y así poder pasar información a lo largo de nuestra aplicación, ¿cierto? Eso principalmente sobre por qué usamos almacenamientos de datos en páginas web. Listo. Entonces vamos a encontrar dos formas en este caso de almacenar datos en el navegador de forma persistente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Van a haber dos cosas muy puntuales y es la duración y la accesibilidad. Entonces, como ya les dije, se llaman local storage y session storage. No los habíamos visto antes y mal no estoy en la parte de JavaScript. Y la gran diferencia es que en cuanto a duración, normalmente los datos en local storage son mucho más persistentes. Yo puedo cerrar la pestaña y volverla a abrir y todavía voy a encontrar esos datos en local storage, mientras que en session storage esa eliminación es automática. Yo cierro mi pestaña, inmediatamente el session storage se cierra, ¿cierto? Entonces, podríamos estar creyendo que el local storage es mejor, pero pues depende de los tipos de datos que estemos usando, depende de temas de sensibilidad, depende de, por ejemplo, si yo tengo datos que solo deben persistir mientras que el usuario está logueado, pues uso sesión storage, ¿cierto? Si tengo datos mucho menos sensibles que lo puedes ver cualquier persona, pues porque cualquiera que conozca, por ejemplo, las herramientas o sepa abrir la consola podría ver estos datos, ¿cierto? Entonces, por eso es importante como ver estas diferencias. La segunda diferencia es la accesibilidad y es básicamente que qué tan accesibles son estos datos. Entonces, como ya sabemos que los de local storage son mucho más persistentes, asimismo son mucho más accesibles. Entonces, si yo cierro la pestaña, porque ya no voy a usar más, no sé, ese programa, pero vuelvo a abrir una siguiente pestaña, yo todavía puedo acceder a esa información. Entonces, son mucho más accesibles y fáciles de acceder desde una misma computadora en ese mismo navegador, ¿cierto? Es lo único, los únicos requisitos. Mientras que el Session Storage no comparte datos. Así yo vuelvo a abrir con el mismo navegador, con el mismo usuario de Google, de Gmail, pues ese Google Chrome que ya se asocia a los usuarios, esa información definitivamente se va a perder. ¿Qué tienen en común? Pues que ambos sirven para almacenar, pero además se almacena en los dos storage
usando clave valor, que era algo que ya habíamos visto cuando trabajamos con objetos, ¿cierto? Entonces, para almacenar algo en storage, se asocia con una clave, por ejemplo, yo le pongo, alguna vez me dijeron que no sé, carros, entonces yo le pongo cars y el valor sería, no sé, todos los carros que tengo asociado a esa clave, ¿cierto? O los hoteles, voy a asociar muchos hoteles, una clave que diga hotels y voy a asociar todos los hoteles, ese sería el valor, o uno solo, si quiero ver el detalle, que es lo que vamos a trabajar ahora, ¿cierto? Eso en cuanto a local storage y session storage. Entonces, tengamos en cuenta que session storage sería para datos más temporales, datos que queramos que rápidamente se vayan de nuestra sesión o se vayan de la información del navegador, y local storage para datos que sean más persistentes, que tengan mucha más durabilidad en nuestra página web. ¿Listo? Estos datos a nivel de código los podemos obtener fácilmente por medio de unos métodos que vienen ya por default y no solo para React. Digamos que los temas que estamos viendo hoy no son propios de React. Yo puedo usar local storage, puedo usar session storage, incluso trabajando solo con JavaScript o trabajando con otros frameworks como Angular o en muchos más lenguajes. Pero nos parece muy importante porque debemos saber manejar persistencia de datos, debemos saber dónde se almacenan los datos cuando estamos trabajando en una aplicación y tomar decisiones de cuál voy a usar dependiendo de la necesidad del usuario, ¿cierto? Conocer, eso es como algo principal cuando trabajamos en desarrollo, y es conocer muy bien el cliente y el negocio para saber qué le voy a ofrecer, cuáles opciones, porque la final es cada uno de ustedes como desarrolladores los que dan esa opción. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahorita en código, como les dije, y vamos a pasar a otro concepto que es el context. Eso lo vamos a usar hoy. Básicamente lo que vamos a estar haciendo es usar una API React que nos permite compartir datos entre componentes, ¿cierto? Ya vimos que podemos compartir datos entre componentes usando las props. Entonces yo paso de componente padre a componente hijo la información que necesito. Sin embargo, hay en muchas ocasiones que mi componente padre tiene una información y el que la necesita no es el componente hijo, sino un componente por allá 4 niveles abajo. Y yo puedo pasarle la información de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, y seguramente le va a llegar. Pero hay otras maneras de darle un mejor manejo a ello, a eso, y una de esas es usar el context, ¿cierto? React entonces cuenta con una API, que sería el context, y en conjunto con un hook que se llama useContext podemos atrapar esa información, eh, y poderla usar en diferentes componentes sin necesidad que sea de padre a hijo. Es más, yo puedo usar esa información si no son componentes padre e hijo, sino que son componentes hermanos. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer esa parte de que la página de detalle va a ser como una página, una vista o una ruta adicional. Entonces yo no tendría por dónde pasarle directamente esas props o esa información de padre a hijo, porque esa información viene de otro lado muy diferente. Entonces, para eso vamos a usar el context. Listo. Básicamente, estamos hablando de que cuando trabajamos con context, tenemos como tres elementos claves. Uno sería el provider, que básicamente es el proveedor o donde yo guardo esa información, es lo que me define el contexto que yo voy a usar, ¿cierto? Normalmente ese provider viene como encapsulando mi aplicación o las vistas en las que yo quiero usar ese contexto. Viene el contexto que estaría en el provider, pero que son todos esos valores que voy a necesitar para trabajar en mi componente. Y finalmente vendría el consumidor, que lo que hace es con use context, que ya les había comentado que era otro hook. Hasta ahora hemos visto tres hooks. eh, lo que hace es traer ese valor y venir y usarlo donde quiera, ¿cierto? Ese context es súper útil para muchos datos que no queremos o que no se pueden pasar de padre a hijo. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Es lo que vamos a hacer hoy en código a nivel, digamos que de conceptos es esto. Así que voy a revisar el chat. Buenas tardes, solo buenas noches. Y si tienen alguna duda,
Los escucho. Dale, Juan Camilo. Hay una pregunta. Al respecto del almacenamiento de datos, ¿aplicaría, por ejemplo, la información que se obtiene de usuario a través de formulario, no sé, en una página en la pestaña donde dice contáctanos o algo así, que almacena el nombre, correos de personas o cosas por el estilo, información de usuario, pero de forma permanente, no solo como por sesión, sino de una forma, no sé si más parecido a lo que es el local, ¿qué dices? Bueno, yo creo que en ese caso ya ahí no estamos hablando de un almacenamiento a nivel tan superficial, sino que yo ya necesito una base de datos para ese tipo de información, ¿cierto? Cuando yo tengo un formulario, lo que hago es, se lo comparto al usuario, el usuario lo llena y normalmente para esos formularios hay una request, hay un servicio en el que yo envío toda esa información por medio de un body y eso hay un proceso pues en el backend, una lógica de negocio que valida todos esos datos y luego llega a una base de datos. Cosa que cuando yo necesite esa información de mi usuario, entonces hago un get y traigo sea toda la lista de usuarios o sea que traigo ese único usuario, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos, no sé, logueándonos en alguna red social lo que hace es eso. Entonces yo vengo con el usuario y la contraseña, traigo esa información del usuario, pero no la traigo de ninguna, no es que eso esté ahí como en el storage de mi página web, no, eso seguramente viene de una base de datos. Entonces ya sería como otra necesidad bien diferente porque esos sí son datos pues como supremamente persistentes. Al final local storage llega a un punto en el que ya no lo cubre, ¿cierto? Local storage es persistente a nivel de guardar información en, en nuestra web, pero no estamos hablando de bases de datos. ¿Listo? Que es una cosa totalmente compleja. Incluso yo a los storage les paso, como les dije, una clave y un valor. Yo no les puedo pasar que este usuario entonces tiene nombre. No, yo le paso un string. Ellos reciben en forma de string. Entonces es diferente lo que estamos hablando. Pero, por ejemplo, si yo ya traje ese usuario, en mi sesión, ¿cierto? Ya tú te logueaste, ya traje ese usuario y yo necesito usar el nombre en otra parte de mi página web, entonces yo puedo traer ese usuario y guardar el nombre en el storage y usarlo en otra ruta. ¿Para qué? Para no tener que volver a hacer un get, para poder tener que volver a hacer una llamada de servicio. Entonces, en ese caso, ahí sí puedo usar un storage. Ok, gracias. Vale, con gusto. Por ahí vi otra manito, dale mano. Hola Heidi, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Heidi, ¿tú me puedes repetir por favor lo que es un provider, un consumer y un context así rapidito, si eres tan amable? Claro que sí. Entonces, son como los tres elementos que hacen el contexto, ¿cierto? El provider es el proveedor de esos datos. Todo lo que ahorita vamos a ver que el provider lo que hace es como envolver esos componentes y entonces todo lo que está dentro, como vemos como en los tres punticos suspensivos, todo lo que está dentro de ese provider puede acceder a estos valores del contexto. El contexto sería entonces esa información que me va a traer el provider y el consumidor es ese componente que necesita usar esa información. No sé si ahí quedó de pronto un poquito más claro, que en este caso, por ejemplo, eso, yo en este componente 2 no necesito esa información, entonces yo podría pasarle de aquí, en vez de crear un contexto, un provider, pasar de aquí y luego aquí. O puede ser un hijo muchísimo más abajo. Entonces, yo no necesito hacer esto, sino que puedo crearme un contexto y pasárselo directo a este componente que sería el consumidor de esa información. O sea que el provider es como todos los que dar información, todos los que suministran información. Exacto, el provider es ese proveedor de información. ¿A qué te refieres con dar información? O sea, si uno utiliza el método context, todo lo que entró, o sea, desde cualquier componente que se utilice un context ya hace parte de un provider. Desde cualquier componente que utilice, ya hace parte de un provider. El provider en sí es un componente que se crea con una información en particular. Y lo que hace es envolverse.
todo lo que yo necesite con ese provider. Normalmente las aplicaciones tienen un provider global o un manejo de información global, ¿cierto? Yo necesito que toda mi información sepa algo. Por ejemplo, a ver, un provider muy común. Yo necesito que toda mi aplicación web conozca el usuario con el cual tiene la sección activa, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es traigo el usuario en el momento del log y lo guardo en el provider. Por ejemplo, no guardaría la información sensible, pero sí puedo guardar el correo, no sé, el nombre, datos que me pueden servir para otras vistas. Entonces ahí puedo usar el provider en este componente que me va a tener esa información. Y ya donde yo lo necesite, ya entonces con el use context voy a llamar esa información. Ah, listo, perfecto. Ahorita sí, muchas gracias. Dale, con gusto. Dale, Will. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y Bueno, tú? yo quisiera saber dentro de este contexto del provider, digamos que en qué momento, bueno, aquí también estoy viendo que pues al crearse componentes, me imagino que también hay props, digamos que ejecutándose en medio del proceso, ¿cierto? Son propiedades que también se están utilizando dentro de los componentes y Sí. también los estados, digamos que digamos que esta gestión de los datos, digamos que cómo en el código se puede comprender a la hora de hacerlo, digamos, en el momento en lo que, a ver, ¿cómo te planteo esta pregunta? Porque no me estoy enredando. Los ¿Cómo cuándo estados, usar cada uno? ¿Te refieres? sí, ¿cuándo los estados dentro del código aparecen en provider? O aparecen estados, me imagino, porque digamos que esto es un contexto que se cierra, ¿cierto? Donde el cliente también está interactuando, está el consumidor. Y me imagino que habrá momentos donde se usará alguna información y en otros no. Me imagino que ahí es donde entran los estados también, ¿cierto? Estoy en lo correcto. Sí, básicamente, digamos que para complementar lo que dices, básicamente una herramienta como Context o como Redux, que esa nos la va a enseñar Daniel en la próxima clase, lo que hacen es facilitar la gestión de un estado global. ¿Cierto? Ya hablamos que cada componente tiene su estado, ¿cierto? La información que necesita para funcionar. Entonces yo creo estados y le pertenece a ese componente. ¿Cierto? Pero adicional puede que mi aplicación no necesite solo estados locales de cada componente, sino que necesite un estado global, información que todos necesitan saber. Entonces, cuando yo veo información que toda mi página web necesita saber, es cuando utilizo este tipo de herramientas. Siempre va a salir información que todos necesitan saber. Todos necesitan saber, por ejemplo, en qué parte están parados, todos necesitan saber qué usuario es el que estoy logueando, qué permisos tiene, ¿cierto? Entonces, todo eso se maneja más en un contexto global y no en un contexto local, porque si no, entonces ponle que tenemos una página en la que dependiendo del usuario tiene diferentes permisos, ¿cierto? Y entonces en la página, en la principal, yo le voy a mostrar unas cosas dependiendo si es administrador o si es usuario. Si en la otra ruta, que es totalmente diferente y yo no le puedo pasar información por props porque no es padre a hijo, entonces también le muestro en el detalle cosas que depende de sus permisos. Entonces en ese caso, hablar de un estado es mucho más complejo o hablar de cosas que de pronto el storage se vuelve un poco más complejo de manejar. Entonces ahí es cuando usamos herramientas como Context o Redux que nos ayudan a manejar más un estado global de la aplicación completa. Y que lo que pase con ese estado, con ese contexto global, se va a ver reflejado en cualquier parte de mi aplicación de mi página web. Esto, profe, tiene que ver, por ejemplo, como cuando uno se mete a una página web y digamos que por términos de seguridad te piden que valides, por ejemplo, un PIN que te llega. Eso sería un estado temporal, una cosa local que dura solamente durante el registro, Un por PIN ejemplo. temporal que dura sobre el registro. Yo creo que eso es algo completamente diferente. ¿Sí? Sí, porque bueno, yo digamos que nunca he hecho esa validación de PIN digamos que de registro. Pero supongo de pronto Daniel sí ha hecho esa parte, que lo que uno hace es generar y ponerle un tiempo de vencimiento a ese posible PIN, por ejemplo. Pero eso no tendría que ver con el estado en sí de lo que te va a mostrar porque es que ni siquiera te ha registrado. Ok, Sí, ok, Aleja. perfecto.
Es más, todas esas validaciones no se hacen ni siquiera, bueno, gran parte de esas validaciones ya vienen desde el backend. Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando para la autenticación de usuario, la recuperación de contraseña del usuario, toda esa información venía del backend. Lo único que yo dejaba o lo único que yo capturaba en el local storage, por ejemplo, era la información del usuario, es decir, su correo electrónico. Y con respecto a eso, es que yo generaba un estado global para que toda mi aplicación supiera que ese es el usuario que está registrado dentro de mi base de datos. Y con respecto a eso, es que se envíe a la petición al backend para que el backend valide si el usuario está registrado y si sí está registrado, envíe el correo electrónico para hacer la recuperación de la contraseña. Pero básicamente esa temporalidad del estado que estás hablando no se hace desde el front, sino se hace desde el backend. El backend ya es el que le dice al front cuánto tiempo va a durar ese token habilitado. Super Will, no sé si hay más preguntas hasta aquí. Y si no, pasamos al código para entender todo esto un poquito más. A ver, yo miro el chat. Listo. Bueno, y traje algo adicional a la clase anterior, ya que vi que quedamos un poquito confundidos. Igual esto es normal. Hasta que no lo hacemos muchas veces, no va a terminar de salir la confusión. Y es como un poquito de nuevo cómo funciona los dos hooks anteriores que ya vimos. Y es el use state y el use effect. O ya está clarísimo. Entonces, lo que aquí vemos es, tenemos un componente, ¿cierto? Estamos hablando de un componente en especial, un mismo componente. Entonces, ¿cuál sería el componente? Un componente funcional o de clase, que no creo que vayan a crear componentes de clase, que creamos en React. Esa sería la definición de ese componente que tenemos en la parte de arriba, que es lo verdecito, ¿cierto? Luego tenemos el render, que es básicamente el ciclo de renderizado de este componente. Cuando el cuando el estado cambia, el componente vuelve a renderizar y volvemos a tener cambios en la interfaz del usuario. Esa sería la definición del render, ¿cierto? Entonces, ese sería como el punto de partida de mi componente. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando un componente se renderiza por primera vez, va a usar su estado inicial. Lo que nosotros le seteamos en ese use state como valores iniciales, él va a usar eso para hacer ese render inicial, ¿cierto? Listo. Hasta ahí estamos claros. ¿Qué es un componente y qué es el render y de qué se compone? Listo. Ahí vamos a pasar entonces a el estado, que estaríamos hablando del uso del use state. Entonces, el estado son esos datos que necesita el componente o que usa y que además muestra, ¿cierto? La clase pasada y la anterior vimos que del use state o del estado saco información para mostrar en ese componente. Y con el use state lo que hago es actualizar ese render, ¿cierto? Esa es la tarea del estado y del use state. Entonces, el use state lo usamos para declarar y gestionar el estado del componente. Hasta ahí vamos súper claros. Me van contando, porfa. A diferencia del use effect, que lo que hace es representar operaciones, como que, por ejemplo, cuando mi estado se actualice, haga otra cosa, ¿cierto? O cuando yo le dé clic en este botón, haga esta otra cosa. Eso es lo que hace el use effect. Entonces estamos hablando de efectos secundarios, solicitudes, cuando vamos a hacer requests a servicios, todos esos efectos secundarios en mi componente, entonces los trabajamos con use effect. Por eso les decía la clase pasada, me parece que fue Manuel que le pidió a Daniel como que hiciera lo mismo con use effect. No es lo mismo porque hacen trabajos diferentes. Entonces el estado es esa información y el use effect lo que hace es eso, hacer solicitudes, estar pendiente de esas operaciones que necesita el componente para poder como actualizarse y funcionar correctamente. ¿Listo? Entonces, es como la manera en la que quería un poquito aclararles cómo funcionan el use state y el use effect. No sé si quedó un poquito más claro o si tienen más dudas con respecto a esto. Claro, quedó claro. Clarísimo. O sea, ya estamos pues para entrevista.
Listo. Perfecto. Ahora sí. Bueno, aquí estaba la de preguntas, pero no habiendo más preguntas, entonces voy a dejar de compartir y vamos al código. Yo lo tengo. Hotel Next. Listo. Por acá está. Voy a hacer nuevamente un git brush y un git pull. Me dice que todo está actualizado. Déjenme ver. Yo qué npm tengo. Porque si no, no va a correr. Listo, yo creo que ahí ya corre perfecto. Voy a abrir acá y voy a abrir una adicional acá para que vayamos mirando. Ah, bueno, me lo abrió en 3001. Todos deberíamos estar en esto mismo. Está quedando como pegado el compu, pero bueno, todos deberíamos estar en, con esta misma vista y estas mismas opciones. Entonces tenemos el header y vamos a verlo de pronto un poquito más en componentes. Acá. ¿Por qué me lo está abriendo tan pequeño? Ah, listo. Ahí. Entonces, recordemos que sobre todo este tema de rutas es propio de Next. En React habría que hacerlo diferente con React Router DOM, como ya lo habíamos dicho. Entonces, en App tenemos el layout y la page, que vendría siendo como esa ruta principal, ¿cierto? En esta ruta principal estamos usando un template que si yo le hago control clic en command click sería aquí, entonces nos lleva a un organismo usando Atomic Design y finalmente vamos a un organismo Car Filters en el cual tenemos los estados para todo el tema de los filtros, ¿cierto? Y por aquí Daniel agregó un estado adicional para el tema de mostrar un mensajito o un snack bar, así lo podemos encontrar en Material UI, cuando le doy en reservas. Ahí está, hotel agregado correctamente, listo, está todo funcionando súper bien. Vamos a precios, ahí está, todo está perfecto, listo. Ahí deberíamos estar todos. Car Filter llama un par de componentes, entonces digamos que uno pudiera tener todo el header aquí, toda la card aquí, pero pues como la idea de React es componentizar y que no se vuelva tan complejo, pues a mí me queda más fácil que si algo en el header está fallando, aquí está el componente y voy al componente header y miro propiamente aquí qué es lo que está fallando, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el componente header, yo voy a ir cerrando. Era card filter, si mal no estoy. Listo. Por aquí tenemos un map que lo que hace es mostrarme las cards de los hoteles en base a un arreglo de hoteles que llamamos de un servicio. Y por aquí tenemos un condicional o un conditional rendering que me dice que si no hay hoteles o que si ese arreglo es vacío, entonces me muestra un mensajito que dice no hemos encontrado resultados para su búsqueda. Por favor, utilice otros filtros, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un conditional rendering. Y aquí tenemos un snack bar que tiene una propiedad open. Este snack bar es importado en Material UI y tiene una propiedad open que viene dependiendo de un estado, ¿cierto? Entonces se muestra o no se muestra dependiendo de algo que yo actualizo. ¿Listo? Y bueno, el alert que viene trabajando dentro del snack bar. Hasta aquí deberíamos ir todos. Y muy bien, listo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy
es, y un motivo, uno de los motivos principales por lo cual decidimos trabajar con Next.js, y es que queremos crear otra ruta, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando leemos detalle me lleve a un detalle más específico del hotel. En Next, como ya dijimos, en React tendríamos que instalar algo como React Router DOM. En Next, en cambio, es mucho más sencillo y lo que yo puedo hacer es crear otra carpeta. Entonces voy a crear una carpeta detail. Además de que me ayuda a crear rutas, me ayuda a crear rutas dinámicas. Entonces resulta que yo quiero que me muestre slash, si yo ahorita le doy slash detail, no me va a mostrar nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa ruta todavía no existe. Pero además yo no solo quiero que me muestre detail, sino que me muestre el nombre del hotel arriba al que yo voy a ir. Entonces yo le voy a decir que me muestre slash detail y voy a crear otra carpeta en la que yo no le voy a dar un nombre propiamente, sino que le voy a pasar esto y le voy a pasar name. ¿Listo? Ahí está. Y para que esto lo considere como otra ruta, yo tengo que crear otro archivo que tiene que ser con el nombre page.js. Tiene que ser este nombre para que lo considere como otra ruta. Si tiene otro nombre diferente, no lo va a considerar como una ruta. Eso para, recordemos, Next.js, ¿cierto? Si estamos hablando de React propiamente, funciona muy diferente. O si estamos hablando de anterior a Next 13, funciona también diferente. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta y si vamos a usar otra versión, lo revisemos. Aquí voy a crear el componente, drag arrow component. Listo, yo voy a crear este. Y aquí yo le voy a poner detail. Y le voy a decir que este es el detalle del hotel. Listo. Dale, Juan Camilo. Y de una duda, cuando creaste la carpeta donde dice detail name, el name me está trayendo el nombre del hotel. Si yo le pusiera, por ejemplo, entre los corchetes, no sé, country, me estaría mostrando en la barra esa información o Sí, ese digamos nombre. que esto lo único que hace es como decir que como tiene corchetes, eso va a ser dinámico. Y depende de qué, de como yo ahorita le dé la ruta al botón o a la acción que me va a dirigir a esta página. ¿Cierto? Yo le puedo poner name, pero si en el botón pongo otra cosa, pongo un número, él me va a mostrar aquí en la URL eso que está diferente. Ok, gracias. Listo. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para llegar a detail es ir a buscar el botón que estaría por aquí en moléculas, cart. Listo. Entonces, el botón que quiero que me llegue a esa ruta es este. Y yo me voy a importar algo de next y es el link. Link. Next link. Listo. Y lo que voy a hacer es envolver este botón de detalle en ese componente link. De nuevo, les muestro el import porque pues yo estoy enseñada a importar y ya sé que me lo muestra arriba, pero a veces se nos olvidan ese tipo de cosas, ¿cierto? Como importar. Listo, por aquí me está mostrando un error. Miremos qué dice file prop type. Yo borré alguna. Ah, ok. Ahí me está diciendo que falta una prop type href, ¿cierto? Que sin eso ese link no funciona. Entonces, Next es súper explícito con los errores y le dice, mira, haga esto porque pues, eso está mal hecho, ¿cierto? Entonces, por aquí yo le voy a decir, a ver si logro sacar detail, las comillas francesas, si son esas o no me están funcionando. A ver, ok, ahí está. Vamos a ir probando. Y yo le voy a dar en detalle. Entonces mire que cuando ya le doy clic, aquí la URL cambia y me muestra detalle, ¿cierto? Ya me muestra detail. Pero ahora yo necesito que adicional a slash, ¿de dónde saco? Me muestre el nombre. ¿De dónde voy a sacar el nombre? De este hotel.
¿cierto? Digamos aquí tenemos hotel.name, hotel.photo. Ya sabemos lo que es el de structuring, entonces yo directamente podría hacer const name. ¿De dónde? De hotel, ¿cierto? En vez de hacer hotel.name. Le voy a dar forma de esto y por aquí Prettier me está tirando un error. Listo. Ahí me dice not found, que no encuentra nada y vamos a hacer la prueba nuevamente. Entonces mira que ya me cambia la ruta. Detail y aquí me está faltando el slash para que lo tome. ¿Cierto? Listo. Listo. Entonces miren que ahora sí, me está mostrando. Esta es la manera en la que Next muy fácilmente, sin tener que usar, seguramente por detrás hay muchas cosas, sin tener que usar muchas cosas, entonces me ayuda a hacer el routing. Entonces yo lo único que voy a hacer es aquí poner la ruta a la que le quiero apuntar, ¿cierto? Esa ruta entonces debe estar estructurada así mismo dentro de esta carpeta. Entonces detail y aquí tenemos el name. ¿Yo qué le paso aquí? Lo que yo quiero que llegue dinámicamente. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo la bamba de Areco, ¿cierto? Y miren, aquí está el mensajito escondido detrás del header, pero pues, a ver, pongámosle un H1. Yo cierro este, listo. No lo quiere, listo. Ahí tenemos el H1. Ahí se ve un poquito más grande y ahí está el mensaje, lo que quiere decir que sí me está generando una ruta nueva para llegar al detalle de hotel. Pero resulta que entonces yo lo que quiero mostrar es que me diga toda la información del hotel, ¿cierto? Entonces yo, ¿de dónde voy a sacar esa información de ese hotel? Ahí es donde va a entrar el local storage, en este caso que vamos a usar hoy. Entonces nos devolvemos para acá al filter y yo no solo necesito que me lleve a esta ruta, sino que adicional, al hacer clic en ese botón, me guarde esa información del hotel en el local storage para yo poder consumirla cuando llegue a esta page, ¿cierto? ¿Dónde se ve el local storage? Punto importante que no habíamos visto. Entonces yo abro consola y por aquí en application me muestra los storage. Aquí está local storage y session storage. Entonces aquí hay como información y por aquí hay información del session storage, está vacío porque el sesio normalmente se limpia. ¿Listo? Entonces ya sabemos application y ahí está la información de que guardamos en esos storage. Listo, ahorita lo volvemos a abrir, por lo menos vamos a hacerla, por lo pronto vamos a hacer la implementación. Se me perdió la card, por aquí está, cerremos esta, listo. Entonces, en la molécula CART, que básicamente estamos hablando de la molécula que hace posible que se pinten cada uno de los hoteles, ¿cierto? Cada CART sería, perdón, ahí que me está fallando. Yo que moví, que dañé. A ver, ok, otro. Se está quedando por esto, porque entonces tendría que ponerle un valor inicial para que mientras hace la carga no genere error. ¿Listo? Esto sería simplemente pasarle un valor inicial a cada hotel, como que tenga nombre, así sea en un string vacío. Eso es normalmente una validación que se hace en el momento, incluso desde el back, como que nunca mande nada vacío para que ese tipo de errores no pase. Pero bueno, por ahora lo vamos a ver como hotel.name. Y ahora sí, recuerda que hemos hablado de un evento on click, ¿cierto? Entonces en este botón también yo le voy a dar format. Me gusta estarlo organizando. Y aquí en este botón yo le voy a decir on click y le voy a decir que me ejecute otra función. ¿Cómo se llama la de abajo? Bueno, no tiene nombre. Under click. Listo. Entonces yo le voy a decir cuando haga clic,
ejecúteme una función que se va a llamar handle click. Yo le voy a poner cualquier cosa, ojalá seamos como muy explícitos a la hora de crear funciones, que si esa función lo que va a hacer es guardar en el storage, haga eso, que si esa función lo que va a hacer es llamar a un usuario, entonces se llame call users o get user, ¿cierto? Para poder que otro desarrollador entienda para qué es esa función. ¿Listo? Y ahora entonces lo que voy a hacer es hacer la parte del storage y es decirle listo, local storage punto set item. ¿Se acuerdan que les dije que eso se guardaba con clave de valor? Listo. Entonces este set item recibe dos parámetros. El primero sería la clave, que lo vamos a poner como selected hotel. Y el segundo sería el valor que yo quiero guardar. Pero como hotel es un objeto y el navegador no lee objetos, el navegador lee strings, entonces yo tengo que pasar ese objeto dentro de un método propio de JavaScript que se llama json.stringify. Y ahí le paso hotel. ¿Listo? Listo. Vamos a darle espacio a esto. Format document. Ahí me lo vuelvo a organizar. Y listo. Ahí me organizo esto más bonito. Entonces, cuando yo le haga clic a este botón, van a pasar dos cosas. Una, se va a ejecutar el handle click, ¿cierto? Que tengo arriba. Y otra, me va a hacer el redirect a esta ruta. Algo de pronto aquí, que ya que lo tenemos en la mano, lo podemos revisar. Por ejemplo, este onClick le estoy pasando la función sin el paréntesis, o sea, sin ejecutar. Eso ya lo habíamos visto en JavaScript, pero por si acaso. Mientras que aquí se le pasa con el paréntesis de ejecución, pero entonces se tiene que usar un callback. Cuando estamos haciendo un on-click y es un error súper normal, entonces si yo lo paso así, lo que le estoy diciendo es ejecútese ya. Y normalmente cuando yo le paso el paréntesis o ejecuto la función es porque necesito pasarle parámetros a esta función. Entonces si esta función handle click recibiera parámetros para poder ejecutarse, entonces yo tendría que usar un callback antes para decirle no se ejecute ya, sino que ejecútese cuando yo le dé clic. Listo, para que lo tengan en cuenta por si les llega a salir ese error que ustedes abren y ven que eso se está ejecutando de una vez, es por eso, porque seguramente ejecutaron la función y no le pusieron el callback. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Déjame reviso el chat que veo dos mensajes. La Mac de mi bro. No veo preguntas, no veo manitos alzadas. Si voy muy rápido me cuentan. Listo. Entonces, ahora vamos a probar esto. Vamos a probar esto. Yo lo que voy a hacer es entrar a Application. Listo. Voy a entrar aquí y voy a limpiar el storage. Voy a limpiar el storage. Listo. Y le voy a dar a cualquier hotel. Entonces, miren, vemos la ruta. Saint, no sé cómo se pronuncia. Me perdonan el idioma extranjero. Y vemos que entonces me trae la información. ¿Con qué? Con clave de Selected Hotel y el valor que sería todo esto que le enviamos. Si yo quisiera enviarle, no sé, por ejemplo, solo ciudad, solo país, solo descripción, yo podría filtrar esto. Entonces, armar un nuevo objeto por aquí y armarlo solo con, por ejemplo, con New Hotel, ¿cierto? Y le digo que entonces solo coja hotel punto description, hotel.foro, ¿cierto? Pero yo lo necesito todo para mostrarles al otro lado. Entonces, eso es algo que se puede hacer para no enviar, si por ejemplo hay un objeto que tiene data sensible. No pongamos en el storage data sensible, ¿cierto? Mucho menos el local storage. Entonces, es la manera como podemos de pronto filtrar, aunque a front solo debe llegar la data sensible que es supremamente necesaria. De hecho, debería estar filtrada por back para que lo tengamos en cuenta. Listo. Ya tengo mi información en el storage. Ahora sí, entonces, puedo ir a mi otra página a recuperar esa información para poder usarla, ¿cierto? Y eso
Entonces lo vamos a hacer aquí. Tenemos aquí, como ya sabemos trabajar con estados, esto está como mal organizado. Vamos a crear un estado que yo le voy a decir const selected, puede ser lo mismo, o select hotel. Me gusta select hotel, listo. Y ya sabemos que se usa el set entonces y el mismo nombre. Lo voy a copiar y pegar. Así evito errores. Y abro la S. Llamo el hook. Use state. Ya sabemos que next aquí nos va a tirar un error y nos va a decir, recuerden que esto no es de React, es de next 13 específicamente, que si voy a usar use state, quiere decir que voy a traer información del lado del cliente y que no va a ser un componente del lado del servidor, entonces tengo que usar arriba el use client. Use client. Listo, hasta ahí no tenemos ningún problema. Y voy a traer la información de el storage. ¿Cómo? Voy a usar un use effect también. Y el use effect va a hacer ese efecto secundario de decirme listo. Const, yo le voy a decir store hotel es igual a local storage, igual que lo hicimos allá. La diferencia es que ya no es set item. El set item es específico para decirle guárdeme información en el storage. ¿Cómo la recupero? Con get item. Y get item entonces, ¿qué recibe? Y ahí es donde vemos la utilidad del key. Recibe este key. Entonces yo con lo que le diga que me traiga con este key, lo que reconozca con key, me va a traer la información. Y le voy a decir listo. Y finalmente le voy a decir que sí, Store Hotel existe. Una condición, porque si no existe de pronto algún error desde la otra page, ahí, entonces actualíceme el estado. ¿Cuál estado? Este. ¿Con qué? Con store. Ahora, ¿qué me está trayendo del storage? ¿Qué me dice? ¿Quién me dice, por favor? ¿Quién se anima a decirme qué me está trayendo? Dani, la clase, podemos llamarla, pues, el storage. Muchas gracias, Juli. Bueno, dale, entonces sigamos. Entonces, recordemos que yo desde aquí lo que hice fue pasarle información y le puse este método de JSON.stringify que convertía mi objeto a texto, ¿cierto? Entonces, yo aquí no puedo trabajar con texto, entonces ahí tengo que devolver con otro método esa información para que me la traiga como yo la necesito y poder manipularla en mi componente. Y eso entonces sería JSON.parse. Listo, por aquí me está diciendo algo. Está bien importado. Vamos a agregarle esto. Y yo voy a hacer un log por aquí de select hotel. Listo. Entonces miren que eh, el console log inmediatamente me muestra el hotel. Cuando les digo que nos ayuda a ahorrar requests, es que seguramente yo desde esta page pude haber generado nuevamente la petición al servicio que me trajera a todos los hoteles o que haya un servicio que por medio, no sé, del ID me recupere ese hotel. Entonces miren que si ya el usuario o si ya la page tiene la carga inicial aquí, de traerme todos los hoteles, pues yo para qué uso otro servicio, directamente guardo esa información que no es sensible y simplemente me la llevo por medio del storage a la siguiente page o a otro componente que lo necesite, ¿cierto? Listo, ahora sí, ya con esta información, entonces yo ya puedo trabajar el detalle. ¿Qué vamos a hacer aquí? Resulta que vieron que me dio error antes porque el hotel.name no tenía un valor inicial, por lo menos de un string vacío. Entonces yo para ahorrarme
errores, aquí le voy a poner unos valores iniciales a lo que voy a usar de ese hotel. Entonces le voy a decir listo title, perdón, 2 puntos porque estamos hablando de hotel. Yo voy a usar la description. ¿Cómo se escribe? Por aquí si yo me paro me muestra que tiene description. Listo. Description y también le voy a decir que es un string vacío. ¿Qué más pienso usar? Puede ser la foto. Y vamos a ponerle también un string vacío. Mm, puede ser country. Y un string vacío. Listo. Vamos agregando a medida que necesitemos. Format. Y va. Esto porque me está dejando con comillas ya. Listo. Ahora sí. Ya entonces puedo usar este hotel que me guarda en el storage y que me actualiza en el estado por medio de un efecto use effect, ¿cierto? En mi componente. Entonces yo ya le puedo decir, por ejemplo, voy a dejar ese H1 o lo voy a poner con un H2 y le voy a decir que aquí ponga, en vez de este es el hotel, eh, ponga el hotel. Punto name es, ¿no? O title. A ver, aquí, a hotel.title. Y vamos a ver si me lo muestra. ¿Y por qué me trajo hotel that? Listo. Vamos a ver si me lo muestra o si me muestra algún error. Selected hotel.title. Vamos a intentarlo aquí. Ah, bueno, seguro porque dice carga. Vamos de nuevo desde aquí, le vamos a dar detalle. Y no es punto title, yo lo estoy escribiendo mal. Ah, es punto name, perdón. Perdón. Listo. Ahí sí, listo. Entonces miren que aquí ya me muestra el name, ¿cierto? Vamos a por aquí a poner una IMG para la foto. Y yo le voy a poner un SRC que va a ser dinámica, entonces no es string, sino que aquí le pongo. Ah, bueno, hagamos el destructuring. Const name, coma, foto. Igual a selected hotel. Y se la vamos a pasar directo. En vez de listo. Miremos si hasta ahí todo está funcionando bien. ¿Qué me falta en el SRC para que funcione? Vamos a ponerle un width. No sé, 300 puede ser. Y un height de 300. Ahí está. Y IMG no cierra así. Cierra así. No es necesario. Entonces ahí vemos la imagen, el título, ¿cierto? ¿Qué más le ponemos a eso? Pongámosle la descripción. Vamos a crear un tag P y vamos a ponerle description. Description. Obviamente esta description tiene que salir de acá. Y ahí vamos viendo cómo desde el storage nos traemos la información. Pongámosle, no sé, país. Y sería country. Listo, país Argentina. Vamos por la ciudad. City. Aquí también iría, agregámoslo aquí para evitar errores, como un valor inicial de ese estado. Me falta una comilla. Listo. ¿Qué más le hacemos a esto? Ah, bueno, por aquí más adelante vamos a necesitar un par de
botones. ¿Qué hice? Escribí mal. Listo. Aquí, ¿se acuerdan que creamos unos botones? Entonces, un componente botón, bueno, desde aquí lo puedo usar y me puedo traer mi button y uno que diga, por ejemplo, reservar, que pueda reservar desde la principal, pero también por aquí, y además otro que diga como favoritos. Favoritos. Vamos a ver si me los muestra. Ahí están mis botones. Ok, vamos a agregarle un poquito de estilos. Si tienen preguntas, pueden ir abriendo el micrófono sin problema. Por ejemplo, aquí teníamos los estilos de los botones. Estos estilos se los podríamos pasar directamente al componente, pero por ejemplo, por ahora lo vamos a ver desde aquí. Acordémonos que todos estos estilos están en el repositorio. Si mal no estoy, y Daniel me confirma, porfa. Bueno, que eso está anclado en el chat, en el Slack. Sí, Vamos a ver profesita. si está Daniel o si están los anclados. Así Sí, sí están están claros. anclados, profe. Ok, Ambas. listo. Entonces aquí tenemos. Es... Dale, Dani. Sí, sí, Aleja, en el repositorio hay una carpetica tanto en GitHub que dice clase 4 y está, ahí están los estilos y en su defecto codes ambos por si no les abre GitHub. Listo. Daniel es muy eficiente, se los tiene en todas partes para que no les pierdan, ¿bien? Listo. Y yo voy a usar exactamente lo mismo. Por aquí. Listo. Y vamos a ver esto cómo coge forma. Yo podría crear un segundo botón, por ejemplo. Button carjota. Button puede ser secondary. Y decirle que sea al revés, que sea de background color. Me voy a llevar este white, pero que el borde, parece que esto tenía un borde. Border sea esto, solid y uno, por ejemplo. Y en vez de esto se le pasó esto. Vamos a ver cómo lo tomó. Botón secundario. No, guarde acá. Ahí está. Bueno. Y el color que sea de esta misma. Como si hubiera construido dos botones, pero en realidad es uno, simplemente que le pasé estilos diferentes. Listo. Y a este le puedo pasar un class de start buttons container. Listo. Y me voy a robar de por aquí el button container. Listo. Ustedes ya saben que van a encontrar. Por aquí lo tengo que crear. Container. Listo. Ahí me les da un espacio. Y adicional, le voy a aplicar a este. Border solid. Vegas. Listo. Ahí los tenemos. ¿Listo? Hasta aquí van teniendo alguna duda mientras yo voy agregando un poquito de estilos a esto. Recuerden que los estilos están como en el repositorio que ya Daniel les dijo. Por aquí tengo otro. Este entonces va a ser el container, que va a ser el inicial, class name,
Ups. No veo preguntas, no veo manitas alzadas. Sé que todo súper, o expliqué muy bien o no me entendieron nada. Confírmenme la teoría que tenemos. ¿Cierto? Entonces ahí ya digamos que hicimos una representación de la carta, con la fotico, con el nombre, con la descripción, país, ciudad, y le pueden pasar cualquier otra información que quieran respecto al hotel, ¿cierto? Yo voy a quitar este log, no me gusta dejar logs por ahí. Nunca vayan a dejar logs en el código si van a hacer push. Y creo que esto de los estilos que le voy a... Ah, bueno, agreguémosle esto a la imagen para que se vea más bonita. Ahorita image. Y por aquí le voy a poner un class name. Styles. Punto. Listo. Listo. Y guardemos. Listo. No sé si escuché un micrófono abierto. Si tienen alguna pregunta o fue por error. Listo. ¿Cómo vamos con el storage? Me van confirmando por el chat o si quieren abrir micrófono. Vamos súper bien de tiempo, listo. Entonces, esta primera parte era de ver cómo podemos usar el storage, dónde está ubicado, dónde lo encontramos, ¿cierto? Sí, y ver cómo aquí puedo preservar información que yo necesite usar en otra parte, donde puede que no lleguen las props o no sea necesario hacer ese paso de props por tantas partes, ¿cierto? Entonces, una de esas cosas o una de esas herramientas que podemos usar es el storage. ¿Listo? La segunda parte que vamos a hacer, y digamos que va a ser algo muy sencillo, pero el context se puede usar para cosas muchísimo más grandes, es entonces trabajar con context. ¿Listo? Entonces, para trabajar con context, que es ya crear nuestro contexto, entonces yo voy a crear una carpeta por aquí. ¿Dónde está el SRS que se me perdió? ¿Dónde están las app? La carpeta app, listo aquí. Entonces, en app voy a crear una carpeta que se llame store. Listo. Y en store, entonces, voy a crear un archivo que es donde yo voy a guardar ese provider que me va, que como ya dijimos, es el proveedor de información. Listo. Si me ven mirando para otro lado es porque cambié las pantallas, entonces tengo el zoom en esta y en esta tengo al revés. En esta tengo el código y en esta tengo el zoom. ¿Listo? Current provider, por ejemplo. Provider.js. Listo. ¿Para qué voy a usar este provider? Digamos que aquí tenemos unas opciones en este menú. Yo no sé si están funcionales. Ah, no están funcionales. Vamos a poner las funcionales. Átomos es donde está el menú. Tenemos unas opciones en este menú. Una dice Home y la otra dice Reservas. Vamos a agregarle una más que diga Detalle. Ah, no, bueno, detalle no me sirve porque detalle tendría que pasar por el botón. Vamos a agregarla así entonces. Y lo mismo, se supone que si tengo opciones en el menú, pues la idea es que al yo hacerle clic me lleve a esa ruta, ¿cierto? Sea home o sea reservas o todas las rutas que sean necesarias. Entonces vamos a usar ese mismo import que me trae ya next para hacer las rutas. Entonces yo le voy a decir listo. Cuando yo le haga clic a usted, format document, listo, va a tener un href. Y si mal no estoy, como es mi ruta principal, basta con ponerle un slash. ¿Listo? Entonces yo le voy a dar clic y me debería modificar la ruta y me debería llevar a la home, a lo que llamamos como la home, ¿cierto? Esa ruta que no tiene nada más.
¿Listo? Entonces, digamos que yo necesito saber dónde estoy parado. Entonces, que me salga, por ejemplo, un mensajito acá de home o búsqueda y que cuando yo vaya al detalle, vamos a hotel, me muestra aquí un mensajito que está parado en el detalle de los hoteles, ¿cierto? Entonces vamos a usar ese context para eso. Y ahí va lo que decía Will, cuando lo usamos, cuando yo necesito información que no se puede pasar, por ejemplo, por props o que toda mi aplicación necesito saber dónde está parado. ¿Listo? Entonces, para eso, eh, lo que vamos a hacer es, primero, hacer el import de lo que necesitamos, ¿cierto? Que sería el create context. No me sale. Create context. Ahí está. Coma. Y del use state. Listo. Con el create context dijimos que era eso que me permitía crear el contexto, ¿cierto? Pero le vamos a decir export const. Esto sería como la sintaxis con la cual vamos a crear nuestro contexto. ¿Listo? App context igual a create context. Listo, ahí ya podemos decir que tenemos un contexto, ¿cierto? Ese contexto normalmente para poderlo como exportar o compartir, entonces necesita un provider. Yo me voy a crear por aquí y un provider es un componente que me comparte ese contexto. Provider. Ya va a recibir, listo, el children. Children, listo. Listo. Ahí no estamos haciendo nada nuevo, ¿cierto? Return y paréntesis. Es lo que hemos visto hasta ahora. Esta es la sintaxis básica de crear un componente, ¿cierto? El children ya vimos que es algo que se puede recibir por props y es como si tuviera la capacidad de recibir un componente completo y mostrarlo dentro de él, ¿cierto? Entonces, obviamente aquí lo que vamos a hacer es ¿qué es lo que yo necesito que ese contexto me comparta? Es la ubicación en donde está parado. Si estoy en home, que me comparta home. Y si estoy en talle, que me comparta detalle. Entonces yo para eso voy a crear un estado. Y le voy a decir que se llama current page. El context puede ser tan complejo como lo quieran hacer. Puede servir para la respuesta de un error o puede servir para llevar información mucho más compleja como un servicio, unos permisos, ¿cierto? Y es state y le vamos a decir que inicialmente siempre va a estar parado en la home. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien o tienen alguna duda? Dale, Juan Heidi, en Camilo. la línea 5 cuando escribiste curren, ¿te falta la T o sí? Ah, sí, ok, sí, sí, sí. Sí, me faltaba completar el nombre. Igual, si digamos nos llega a pasar eso, en algún punto nos tenemos que dar cuenta, ¿cierto? Cuando lo importamos o cuando estamos haciendo el uso de ese componente. Muchas gracias. Listo. Internamente voy a crear los actualizadores, pues como las funciones que me van a actualizar este componente. Y le voy a decir que page va a ser igual a... Y aquí lo que va a hacer es actualizarme este estado con detail, ¿cierto? O editor, se, ¿qué hice? Set home detail y esto lo que va a hacer es actualizarme esto con home. Ya tenemos las dos opciones, ¿cierto? Esta que me actualizaría el estado con detail o esta que me actualizaría el estado con home. Ahora lo que voy a hacer es sacar el contexto aquí. Entonces él incluso me lo muestra app context.provider, ¿cierto? Ahí tenemos y aquí va nuestro children, que sería esos componentes hijos, ¿cierto? ¿Qué le voy a enviar o qué valores va a poder usar los componentes que tengan acceso a este contexto? Entonces, eso se lo paso por value y aquí le digo, listo, lo que usted va a usar es, yo qué necesito que use, yo necesito que use el current page
que tenga acceso a él, que tenga acceso a set detail page y que tenga acceso a, esto me quedó mal escrito, same hub page. Hay un error en el set home, ¿no? Ah, supongo, yo hago que era lo del nombre, sí, estaba súper mal Quedó escrito ahí. doble H. Quedó doble, imagínense, listo. Entonces miren que él inmediatamente me muestra que no lo estoy usando, entonces lo voy a corregir, listo. Ahí está todo bien escrito, no tengo errores de typo y básicamente lo que se le pasa en el value es lo que yo le estoy diciendo, que todos los componentes que tengan acceso a este provider pueden usar lo que estoy enviando por value. Listo, entonces yo desde esos componentes voy a poder usar current page, set detail page y set home page. Es normal, apenas ustedes lo hagan, lo del provider, van a ver que es súper sencillo. Listo. Ahí ya tenemos el provider creado. Ahora, acuérdense que lo que vimos en las diapositivas era que todos los componentes hijos a partir de donde yo declare el provider pueden usar este contexto. Entonces, lo que yo voy a hacer es que por aquí en layout, que es como donde se reciben todos los componentes, me va a usar ese provider, ¿cierto? Entonces, yo voy a formatear esto porque no me gusta que esté en desorden. Y le voy a llamar ese provider, ¿cierto? Ese provider, ¿cómo era que se llamaba? Current Page Provider. Listo. Entonces yo lo voy a llamar. Ahí está, ahí me lo trajo. Y voy a envolver todo en ese provider. Listo. Formato otra vez. Y ya estamos. Aquí está. Recuerden el import, que siempre les digo que no se nos pasen. Bueno, yo creo que lo mismo. Acuerden que Next es súper explícito con dónde necesita este use client. Listo. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Creo que estamos bien. Listo. Ya puedo cerrar el provider. El menú también. Ya usamos el link. Vamos a cerrar esto. Ya está todo lo y este. Listo. Entonces, este layout. Incluso miren que él también recibe children, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí sería el children que le estamos diciendo al provider que envuelva con esta información, con estos valores. Entonces, teníamos como tres cosas principales. El proveedor, que sería este, ¿cierto? El contexto, que sería este value, y el consumidor, que sería el componente donde yo lo quiera usar. ¿Listo? Vamos a parar un minuto y me dicen si hasta aquí tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si quieren ver el provider, pero básicamente este es la sintaxis del provider. Yo aquí puedo crear toda la información que quiera, incluso crear un objeto y pasársela en este value. Y ya puedo acceder por medio del objeto a la información que yo le pase por aquí. Ese objeto siempre se tiene que llamar value, es como el props que siempre se le pone props. Se debe llamar value, sí. Listo, listo. Sí, buen dato ahí a tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, ¿yo dónde quiero usar esta información? Entonces, primero la voy a usar por aquí en page y la voy a usar llamando el use context, ¿cierto? Como ven, él automáticamente se importa también como otro hook de React y le voy a decir listo. Const, bueno, no me gusta aquí, ya me gusta declarar primero los estados. Const, yo necesito que en esta parte me haga el set detail page, o sea que lo traiga. ¿Y de dónde lo va a traer? De use context. Ay, ¿por qué me trajo eso? Pero use context necesita saber de dónde. Entonces aquí se acuerdan que creamos en el provider este app context,
Entonces él necesita saber que es de este contexto que viene y que ese es el que estamos exportando. Entonces yo necesito importarlo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo voy a usar? Con el mismo useEffect o ustedes saben, como vimos la clase pasada, yo puedo usar tantos useEffect como quiera. Igual hay que tener cuidado porque todo afecta en el performance, pero yo lo puedo usar aquí o me puedo crear un nuevo useEffect que ejecute solo eso, ¿cierto? Se van a ejecutar en orden. Si yo hago primero lo del provider y luego hago lo del local storage, pues en ese mismo orden se van a ejecutar para que lo tengan en cuenta porque muchas veces uno hace como una parte y luego, listo. Entonces, por aquí no tenemos errores, pero todavía no vemos nada, ¿cierto? ¿Yo dónde voy a usar eso? Entonces, mire que para este tipo de casos es muy bueno un provider. Yo voy a usar un provider que voy a estar actualizando en este componente, pero que lo voy a estar usando por allá en otra carpeta que sería el menú, ¿cierto? Digamos aquí. Y en este menú voy a hacer lo mismo, pero ya aquí yo no necesito actualizar, sino que necesito es la información. Y no me acuerdo cómo se llama, current page. Y aquí voy a importar exactamente lo mismo. Use context. Listo. Y aquí voy a importar app context. Listo. Nos importó. Sí, aquí tenemos bien el import. Este icon button creo que se puede ir. Y Carol me está diciendo. Can, you can do. Ah, ok, lo mismo. Use client. Listo. Hasta ahí vamos súper bien. Y digamos que aquí tenemos estos dos. Yo voy a crear aquí un, no sé, un H3 que me diga a current page. Lo creé mal. Listo. Y como es una variable, lo paso en llaves. Y que quité el link. ¿Qué más dañé? Listo, ya. Format document. Y mírenlo por aquí. Detail. ¿Cierto? Dale, Will, perdón que no había visto la manito. Profe, tan solo una pregunta, es que me causa curiosidad ver que, digamos que usas en algunos puntos las comillas simples y en otros las comillas dobles. Aquí digamos que en realidad no hay problema, digamos que se pueden combinar o no genera problemas o errores a futuro. Recordemos que ellas no se pueden combinar. Si yo voy a usar comillas simples, si voy a usar comillas dobles, tiene que ser al final y al inicio, porque ellas no puedo dar una al inicio y otra al final, ¿cierto? Me va a mostrar errores. Lo que pasa es que creo que, ok, no hemos creado un archivo. La verdad, eso es como algo que se charla o un acuerdo de proyecto. Yo prefiero mil veces las comillas simples, pero Prettier por defecto, cuando yo le hago format, si te das cuenta, cuando yo le hago format, él me cambia las simples por dobles. Eso es algo que tiene Prettier por defecto. Sin embargo, yo mando a Prettier, ¿cierto? Entonces, yo le puedo decir a Prettier que me cambie eso, pero déjenme, yo me busco la configuración ya por aquí. Listo. Entonces, si yo quiero cambiarle como esos valores y aprovecho que todo me cambie de ahora, para eso yo le puedo cambiar esos valores por defecto a Prettier y yo me puedo crear, bueno, no, aquí no, en la raíz, un archivo que se va a llamar Prettier rc.json. ¿Listo? Y en este archivo yo le puedo pasar configuraciones a Prettier para que lo haga como a mí me gusta o como el proyecto normalmente tiene acuerdos de equipo, ¿cierto? Y hay equipos en los que no puedes dejar una comilla doble, ¿cierto? Sí, yo mando a Pretty, no me puede mandar a mí. Entonces hay una que se llama single quote y yo le paso true y vamos a aprovechar para pasarle otras varias. Que por aquí las tenía, hace rato tenía, menos mal me acordaste, Will.
porque hace rato tenía pendiente a crear este archivo, porque no me gustan las comillas dobles. Y no me gusta que cuando trabajamos, bueno, mejor aquí. Las copié, entonces esto. Listo. ¿Qué hice? Ahí, listo. Entonces esos son como, uno busca como qué prefiere. Entonces mira que ahora, no me gusta que cuando, o digamos que cuando la primera vez que yo entré a un proyecto, me dijeron no dejes estos espacios, eso todo lo tienes que quitar. Y era porque mi printer tenía una configuración diferente. Entonces aprendí a trabajar sin esos espacios, entonces ya como que lo veo y alguien me dijo que le daba como un tic en el ojo cuando le salía errores. Bueno, eso mismo. Entonces si yo cambio eso, el printer cambia. Bueno, pero lo tengo que cortar y volver a correr. Si quieres, al final lo cortamos. Pero este archivo sirve para eso. Este archivo lo que hace es decirle, no me trabaje con su configuración, sino que trabájeme en este proyecto con esta configuración. Yo lo puedo poner a nivel de visual. Por aquí hay un archivo que yo me meto en settings y voy a JSON y por acá hay un archivo de settings.json en el que yo puedo sobreescribir como todas esas configuraciones de printer a nivel de completo de mi visual, pero normalmente se hace a nivel del proyecto. ¿Listo? Para que lo Muchas gracias, tengamos en profe. cuenta. Pero bueno, punto número uno, eso, no se pueden revolver las comillas si es una o la otra, preferiblemente. Si no, les va a tirar un error. Listo. Vamos a seguir. Bueno, entonces miren que por aquí ya me muestra detail, ¿cierto? Que es el current value, current, ya se me olvidó cómo le puse el provider. Current page. Entonces le está diciendo, vea, el use effect, que acordémonos que lo que hace es ejecutar un efecto, le está diciendo que cuando ingrese a esta page, que ya sabemos que es la de detail, haga esto. Primero, traiga la información del local storage con este key. Luego, si esa información existe, me guarde o me actualice en un estado que el estado me va a ayudar para el tema de rendering, ¿cierto? Con ese hotel en específico que estaba en el storage. Y al final, así en ese mismo orden, entonces me ejecute esta función que viene desde el context, ¿listo? Que viene desde el context que acabamos como current provider. Eso hace cuando llega detail. Y posteriormente a eso, entonces yo desde cualquier otro componente, porque ya mi provider está envolviendo todos los otros componentes, puedo usar la información que yo tenga aquí en el provider, ¿cierto? En este caso, entonces le estamos diciendo que se llame detail, pero yo no quiero que ahí me salga detail, sino detalle del hotel, por ejemplo. Entonces yo me puedo crear una función que sea un switch, que esto reciba el current, por ejemplo, que evalúe el current y que le diga, bueno, en caso de que sea detail, si es con minúscula, no me acuerdo. No. En caso de que sea detail, entonces que sea return detalle del hotel, ¿cierto? Vamos a poner otro caso de que sea home y vamos a hacer otro return. Falta una D en del hotel. O sea, sí, total. No, yo por eso todo lo corto y lo pego, porque a mí me sobran letras, me faltan de todo. Así soy con las traducciones en el proyecto. Y en home vamos a ponerle, ¿qué le pongo? Búsqueda, no sé, o buscar hotel, por ejemplo. Por eso siempre esas tareas de estilo son las que les quedan a ustedes porque no es lo mío. Y vamos con el default, ¿cierto? Y el default sería un return, no sé, bienvenidos.
Se come- Pues yo no me considero una persona creativa, así que no sé cuál será mi definición. Y vamos a ver si funcionó. Entonces, miren, ahí con el switch cambiamos el mensajito de detalle del hotel, de detail a detalle del hotel, ¿cierto? Sí, Stefa sí es la creativa del equipo. No sé si Will tienes la mano levantada o se te quedó así. Ah, dale. Listo, entonces ahí ya tenemos usando el context el detalle del hotel en la page de detail. Vamos entonces a hacer una última implementación que sería, bueno, y en la home, donde lo puedo, también se puede hacer, ¿cierto? En la home, entonces vamos a, por aquí a app, ya sabemos que la home, entonces entramos a las vistas por medio de la carpeta app. Vamos a page. Y por aquí ya estoy yendo a detail, sería esta. No la quiero, ok, aquí ya tenemos el use client. No quería ejecutarla aquí por no agregar un use client, porque la idea de Next es que los componentes sean lo más server-side que se pueda, pero vamos a hacerlo aquí. Igual, entonces const, ¿cómo se llamaba? Menú. Y me voy a traer esta, set home. Set home, lo voy a traer del use context. Context. Y aquí le voy a pasar el app context. Y voy a usar el mismo use effect que ya hemos trabajado. Y básicamente le vamos a decir que cuando esté aquí, use esta función. Set home page. Listo. Detalle del hotel. Vamos a la home. Y por aquí me está diciendo. Oh, function component. Esto me está. Ah, ok. No puede ir acá según next. Ok. Vamos a llevarlo entonces más abajo. Esa parte del use client, cuando la usen, tratemos de llevarla lo más abajo que se pueda, porque pues ese es el principio de next, ¿cierto? Tratar de usarlo. Ah, bueno, que me lo traiga él solito. Le voy a decir app context. Y aquí, use context. Listo. Y vamos a quitarla aquí mejor. Ahí estamos. A ver si, listo, ahora sí. Entonces miren que aquí me sale el mensaje de buscar hotel. Si voy a un detalle, me va a salir detalle del hotel. Y así con el contexto global de la aplicación, sé en dónde estoy parada. ¿Cierto? Esto sirve para muchas cosas más. Como les dije, el contexto puede ser muy grande. Hay formas de manejar un estado global en una aplicación de pronto más eficiente, depende de lo que necesitemos, del performance. Vamos a ver también Redux o un poquito de Redux, al menos para que conozcamos otra manera de manejar esos estados globales. Y bueno, creo que hasta aquí vendría la clase. Vamos con las preguntas que tengan, arreglar un poquito esto en estilos. Y voy a parar la grabación y vamos con las preguntas, si les parece. Feliz noche, por aquí me dice.